Descubrí que los hijos que crié no llevan mi sangre. Y ella siempre lo supo. No sé muy bien por qué estoy escribiendo esto justo ahora. Quizá porque en una semana tengo que volver a ese maldito pueblo que me rompió. O tal vez porque llevo más de 10 años arrastrando esta historia como si fuera una piedra en la garganta y siento que si no la suelto ahora, me va a terminar pudriendo por dentro. Me llamo Esteban, tengo 42 años, y viví más de una década dentro de una mentira tan grande que, cuando por fin se vino abajo, no quedó ni una pared de pie. Ni mi familia, ni mi matrimonio, ni siquiera mi identidad salieron intactos. Yo ya no era el mismo hombre. Conocí a Patricia cuando los dos teníamos 19. Ella trabajaba de mesera en un restaurante de barrio y yo vendía computadoras puerta a puerta, con la ilusión de poner algún día mi propia empresa de tecnología. Nos enamoramos rápido, como se enamoran los tontos que todavía no han sido heridos. A los 22 ya estábamos casados. A los 23 nació Nicolás, y luego llegaron Camila y Sebastián. Lo que veías desde afuera parecía perfecto: familia joven, hijos sanos, una casa pequeña pero propia, el sueño latinoamericano. Pero lo que nadie sabía era cuánto había tenido que romperme para construir todo eso. Trabajaba de sol a sol. Tenía 2 empleos durante la semana y los fines de semana hacía trabajos freelance en programación. No me quejaba. Me sentía afortunado. Patricia se quedaba en casa con los niños, decía que eso era lo que siempre había querido: una familia fuerte, presente, bien cuidada. Y yo la adoraba. En serio. Pensaba que no existía una mejor esposa. Mis amigos me lo decían todo el tiempo: Esteban, no sabes la joya que tienes en casa. Y yo lo creía. Era feliz, o al menos eso pensaba, hasta que empezaron a aparecer los vacíos. Primero fue un olvido. Un cumpleaños mío que no mencionó ni con una llamada. Después, una pelea porque llegué antes de lo esperado del trabajo y, según ella, le rompí su momento de tranquilidad. Luego fueron los mensajes borrados, las llamadas que colgaba apenas me oía entrar al cuarto. Y yo no soy paranoico, pero uno no es idiota. Una noche, volviendo más temprano de lo habitual, la escuché hablar por teléfono en la cocina. Tenía la voz baja, como si sus palabras le quemaran. Me acerqué sin hacer ruido, y entonces escuché lo que me rompió por dentro. Lo recuerdo como si lo estuviera oyendo ahora mismo. Mauricio, no puedo más con esta culpa. Esteban ha criado a Nicolás, Camila y Sebastián creyendo que son suyos, pero son tuyos. Todos. Sentí como si el piso se abriera y me tragara. Apoyé la mano contra la pared para no caerme. Me fui de ahí sin que me viera. Esa noche dormimos en la misma cama. Me abrazó. Me besó incluso. Y yo solo miraba el techo. Escuchaba mi respiración y me preguntaba en qué momento había empezado a vivir una farsa tan grande. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Pero con el dolor vino la claridad. Mandé a hacer pruebas de ADN a escondidas. Una para cada niño. Fue el proceso más humillante que he vivido. Como si estuviera traicionando a mis propios hijos. Como si les estuviera escupiendo encima todo lo que había sido nuestra historia. Cuando llegaron los resultados, no lloré. No grité. No rompí nada. Solo me senté. Leí. Y me desplomé por dentro. Ninguno de los 3 era mi hijo. Ni uno solo. Ni siquiera Sebastián, el más pequeño, el que todos decían que se parecía a mí. Qué perversa puede ser la mente cuando quiere convencernos de una mentira. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que descubrí después. Lleno de rabia, desesperado, fui a buscar a mi madre, Teresa. Quería contarle. Necesitaba sacarlo. Pero antes de que pudiera soltar más de 2 frases, me interrumpió. Lo sé, hijo. Ya lo sabía. Me quedé mudo. Patricia me lo confesó cuando estaba embarazada de Nicolás. Me juró que había sido solo una vez. Que no volvería a pasar. Yo solo quería que tuvieras una familia. Pensé que era lo mejor. Que no debía saberlo. Mi propia madre lo supo todo este tiempo. Y me dejó criar a 3 hijos que no eran míos. Me dejó romperme la espalda, perder mis años más jóvenes, vivir una mentira, porque creyó que era lo mejor para mí. Porque según ella, yo era mejor padre que ese tipo, Mauricio, el exnovio de Patricia, ese que siempre rondaba con cara de amigo de la familia. Y así fue como llegamos a esa noche de Navidad. Estábamos todos. Mis hijos, mi hermana, mis suegros, incluso Mauricio. Sonriendo. Sirviendo vino. Me levanté de la mesa con la copa en la mano. Quiero compartir algo con ustedes, dije. Todos pensaron que anunciaría un ascenso o un nuevo emprendimiento. Pero lo que saqué fue distinto: las copias de los resultados de ADN. Una para cada niño. Aquí están los resultados de Nicolás, Camila y Sebastián.
Ninguno de ellos es mi hijo. Y Patricia lo supo todo este tiempo. ¿Y tú también, mamá? El silencio fue brutal. Patricia se puso blanca. Mauricio quiso levantarse, pero lo frené con la voz más seca que he usado en mi vida. Siéntate. Teresa se tapó la cara y lloró. Mi hermana gritó. Los niños estaban confundidos, llorando sin entender. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí entero. Destrozado, sí. Pero entero. Salí de esa casa sin mirar atrás. Me fui solo, con lo que llevaba puesto. Y no volví en 10 años. Pero ahora el destino me está llevando de regreso. Y no sé si estoy preparado para lo que voy a encontrar. Han pasado 10 años desde aquella noche y apenas 48 horas desde que regresé a este pueblo maldito. Aterrizar aquí fue como meterme en una película vieja que había intentado borrar. Todo sigue igual, las mismas calles polvorientas, el letrero oxidado que da la bienvenida, las casas con techos desiguales, y ese olor tan familiar a tierra húmeda mezclada con pan dulce que sale de la panadería de siempre. Me estoy quedando en un hotel modesto, nada ostentoso. Lo elegí porque está lejos del ruido y cerca de mí mismo. Hoy salí a caminar, queriendo probar el café de antes como si fuera un turista más. Entré al local de siempre, ese con las sillas incómodas y los ventanales enormes. Me formé en la fila sin pensar mucho, hasta que lo vi. Mauricio. Sentado solo, leyendo el periódico como si fuera el vecino ejemplar. Como si no hubiera destruido una familia. No me vio de inmediato. Me acerqué, sin hablar. Solo cuando estuve justo frente a él, levantó la vista. Su rostro se desfiguró de sorpresa. Se puso de pie, con lentitud, como si esperara un golpe. Y créeme, por un instante lo consideré. Pero no valía la pena. No vine por venganza. Esteban, dijo, con esa voz nasal que siempre me irritó. No esperaba verte. Tampoco esperabas muchas otras cosas, le respondí. Me ofreció asiento. Lo acepté, más por curiosidad que por cortesía. Quería ver sus ojos. Quería saber si cargaba con algo de culpa, aunque fuera una sombra. ¿Cómo estás?, preguntó. Bien, respondí seco. ¿De regreso por trabajo? Por negocios. Entonces dijo algo que no sabía que necesitaba escuchar. Ellos están bien. Nicolás está en la universidad. Camila trabaja como diseñadora gráfica. Sebastián quiere dedicarse a la música. Patricia los ha criado sola. Me quedé callado. Lo miré fijamente. ¿Tú estuviste en sus vidas? Negó con la cabeza. Tu exesposa me pidió que no me acercara después de que te fuiste. Fue lo único que respeté. El silencio entre nosotros era denso, incómodo. Nunca quise que pasara así, dijo finalmente. Fue un error que se convirtió en rutina. Pero tú fuiste su padre, Esteban. Eso nadie te lo puede quitar. Ni la sangre. No le respondí. Me levanté y me fui sin decir más. No vine a perdonarlo. Vine a cerrar cuentas. A limpiar mis propias ruinas. Esa misma tarde tuve la reunión que me trajo hasta aquí. La pequeña empresa tecnológica que fundé en el anonimato está a punto de absorber una compañía de manufactura local. Ironías del destino, uno de sus principales contratos es con mi firma. Me dieron una lista de los ejecutivos que estarían en la sala. No reconocí ningún nombre hasta que la vi sentada al fondo, con una carpeta en la mano, el cabello recogido y los ojos abiertos como platos. Patricia. Por un instante pensé que era una alucinación. Pero no. Ahí estaba. Viva. Real. Sostenida por esa frialdad que alguna vez disfrazó de dulzura. La presentaron como la gerente de control de calidad. Yo apenas asentí. No dije una palabra más de las necesarias. Mantuve la compostura como si no acabara de recibir un golpe seco al pecho. Cuando salí de la sala, me alcanzó en el pasillo. Esteban, dijo, con la voz entrecortada. No voy a pedirte perdón. Sé que no me lo merezco. Pero llevo años deseando hablar contigo. Pensé 1000 veces en escribirte. Y no lo hiciste, le dije, sin siquiera girarme. Tenía miedo. Miedo de que me odiaras. De que nunca más quisieras saber de mí. Tú tuviste miedo, le solté, mirándola ahora sí a los ojos. Y yo tuve que reconstruirme con los pedazos que dejaste. Tuviste miedo. Yo tuve que aprender a respirar solo. Vi que temblaba. Estaba más delgada, el rostro marcado por los años. Había envejecido más rápido que yo. Pero no sentí lástima. No vine a consolar espectros. Me alejé, dejándola con todas esas palabras que no pudo decir cuando era tiempo. Antes de volver al hotel, fui a ver a mi madre.
Teresa seguía en la misma casa. La misma fachada, el mismo olor a eucalipto y polvo acumulado por el tiempo. Cuando me abrió, no dijo nada. No lloró, no sonrió. Solo murmuró. Sabía que algún día volverías. Entré. Nos sentamos frente a frente. Me sirvió té, como si fuéramos dos desconocidos actuando con educación. ¿Por qué lo hiciste? Le pregunté. Suspiró. Porque eras feliz. Porque pensé que, si sabías la verdad, ibas a destruirlo todo. Quise evitarte el sufrimiento. No quise verte roto. Y me lo causaste igual, le dije, seco. Me robaste la dignidad. Me dejaste vivir una mentira. Me traicionaste más que ella. Las lágrimas le corrieron por las mejillas. Lo sé. Y me pesa cada día. Pero eran mis nietos. Y te vi amarlos tanto, no pude arrebatarte eso. No dije nada más. La dejé llorar. Salí de esa casa sin mirar atrás. Este pueblo está lleno de fantasmas. Y yo apenas estoy empezando a exorcizarlos. Han pasado 5 días desde que volví y cada día ha sido como remover una capa nueva del pasado. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que ocurrió anoche. Eran las 7 de la noche. Estaba en la habitación del hotel, revisando papeles, cuando sonó mi celular. Número desconocido. Contesté con voz neutra, pensando que era algún asunto pendiente de la empresa. Papá, soy Nicolás. Me congelé. No dije una sola palabra. Me quedé mudo. No sabía si había escuchado bien o si mi cabeza me estaba jugando una mala pasada. Él dudó, pensó que quizá había cortado la llamada o que no quería hablarle. No sabía si llamarte, continuó, con voz serena, pero dolida. Mamá nos contó algo hace unos años, pero nunca supimos la historia completa. Solo sabíamos que te habías ido. Que desapareciste de un día para otro. Nadie nos explicaba nada. Y hace poco, tragó saliva, hace poco descubrí que estabas en el pueblo. Me armé de valor. Queremos verte, papá. Papá. Esa palabra fue como una llave que abrió todo lo que había guardado durante una década. Nos citamos en un pequeño restaurante, uno que estaba justo al lado de donde solíamos ir cuando sacaban buenas calificaciones. Aquel que tenía las hamburguesas que tanto les gustaban. Cuando entré, ya estaban ahí. Nicolás, Camila y Sebastián. Los vi. Los reconocí. Aunque habían cambiado tanto. Nicolás estaba hecho un hombre. Alto, serio, con la misma mirada que yo tenía a su edad. Camila estaba hermosa, con esa combinación de colores que solo ella podía usar sin parecer ridícula. Y Sebastián, mi niño pequeño, ahora más flaco, con el cabello largo, los ojos vidriosos. Me acerqué. No dije nada. Solo los abracé. A los 3. Lloramos. Los 4. Fue un abrazo largo, torpe, necesario. Como si el tiempo se detuviera y nos regresara a algo que habíamos dado por perdido. Nos sentamos. Al principio costó hablar. Las palabras eran espesas, se atoraban. Pero poco a poco fluyeron. Me contaron sus vidas. Nicolás estudia ingeniería en San Diego. Camila trabaja para una empresa de diseño en Seattle. Sebastián tiene una banda pequeña, hace música independiente y sueña con vivir de eso. Y luego vino la parte difícil. Ellos sabían la verdad. Sabían que no éramos familia biológica. Que el lazo de sangre no existía. Patricia se los había confesado, tarde, pero lo hizo. Les pidió que no me buscaran, que me dejaran rehacer mi vida. Que me había hecho demasiado daño. Pero nunca quisimos dejarte, dijo Camila, con los ojos llenos de lágrimas, tomando mi mano. Tú eres nuestro papá. Siempre lo fuiste. El que se quedaba en las noches de fiebre. El que cocinaba los domingos. El que me enseñó a dibujar. El que estuvo cuando me rompieron el corazón. Sebastián asintió. Tú me regalaste mi primera guitarra, ¿te acuerdas? Todavía la tengo. No sé si podemos arreglar todo esto, pero si queda un espacio para nosotros en tu vida, queremos estar ahí. No pude aguantar. Lloré. Lloré por los años perdidos. Por cada noche en que me pregunté si me extrañaban. Por los silencios que me atormentaban. Lloré por todo lo que pudo haber sido. Ustedes fueron lo único real, les dije, apenas con voz. Los amé más de lo que pude aguantar. Y aún los amo. Siempre lo haré. Esa noche cenamos juntos. Reímos. Compartimos anécdotas, momentos, trozos de una vida que parecía haberse detenido pero que, de algún modo, seguía viva. Caminamos por el centro del pueblo después, como si nada hubiera pasado, como si no hubieran pasado 10 años. Antes de irnos, Nicolás me abrazó fuerte y me dijo:
Gracias por no rendirte con nosotros. Y por primera vez desde que volví, sentí algo parecido a paz. Tal vez este viaje no era solo para cerrar heridas. Tal vez, sin darme cuenta, estaba abriendo nuevas puertas. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentía solo. 2 semanas han pasado desde que pisé este pueblo otra vez. Y en ese corto tiempo, siento como si hubiera vivido 5 vidas distintas. Pensé que lo más duro ya había pasado, que después de abrazar a mis hijos, el resto sería solo un eco lejano. Pero el pasado no te suelta así de fácil. Hace unos días, Patricia apareció en la recepción del hotel. No me la esperaba. Me llamaron diciendo que alguien insistía en hablar conmigo. Bajé pensando que era algún proveedor de la fábrica o un error. Pero ahí estaba. De pie. Con una carpeta bajo el brazo. Los ojos rojos, no por rabia, por derrota. Necesito hablar contigo, dijo. Su voz ya no tenía la firmeza de antes. Sonaba más a súplica que a exigencia. No quería esa conversación. Pero tampoco quería una escena. Le pedí que cruzáramos al café frente al hotel. Un sitio neutral. Sin historia. Nos sentamos. Pidió un té, pero no lo tocó. No quiero que me odies más, dijo, sin mirarme directamente. No vengo a pedir perdón. Sé que no me lo merezco. Pero necesito tu ayuda. Fruncí el ceño. No entendía. Los niños, bueno, ya no son niños, pero no quieren hablarme. No me contestan llamadas. No vienen a casa. Los perdí a ellos también, Esteban. Sentí algo en el pecho. Pero no era compasión. Era un eco seco. Un recuerdo hueco de lo que alguna vez fue amor. Algo que ya no dolía, pero tampoco sanaba. Quiero que hables con ellos, me dijo. Que les digas que no soy un monstruo. Que yo también sufrí. Que entiendes lo difícil que fue todo. La interrumpí. No. No voy a hacer eso. No me pidas que los manipule. Ya bastante hice cargando con lo que no era mío. Ahora les toca a ellos decidir. No tengo intención de hablar en tu nombre ni cubrirte con mis palabras. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cerró los párpados con fuerza. Te juro que me arrepiento. Cada día. No hay noche en que no piense en ti, en lo que arruiné. No sabes cómo duele verlos y saber que jamás me volverás a mirar como antes. No respondí. Porque sí lo sabía. Porque ese dolor me había acompañado por años. Porque ella ya no podía decirme nada que cambiara lo que pasó. Le dije que tenía una reunión, aunque era mentira. Me levanté y me fui. La dejé ahí, frente a su té sin tocar. Igual que me dejó a mí, una década atrás, frente a una vida que no era mía. Esa noche, a las 3 de la mañana, mi celular sonó. Un número que no reconocí. Era del hospital. Teresa, mi madre, había sido internada de urgencia. Infarto. Me vestí como un autómata. Corrí por las calles vacías. El tiempo se volvió frágil. Demasiado frágil. La encontré en una cama blanca, rodeada de monitores. Pálida. Tan delgada que parecía parte de las sábanas. Abrió los ojos al verme. Sabía que vendrías, susurró. Me acerqué. Le tomé la mano. Ya no había rabia en mí. Solo miedo. Miedo de que se fuera sin que yo supiera si alguna vez me amó de verdad, o si solo fui su excusa para salvar apariencias. Te fallé, hijo, murmuró. Y no sé cómo reparar eso. Todo lo que hice fue porque te amaba, pero lo hice mal. Te traicioné. Lo sé. Perdóname, por favor. Lo sé, mamá, le dije. Pero estás aquí. Y aún te tengo. Eso es suficiente ahora. Lloró. Y yo también. Y en su último aliento, volvió a decirlo. Perdóname. El pitido de la máquina fue largo. Final. Irrevocable. Me quedé ahí. Sentado a su lado durante horas. Sin hablar. Sin moverme. El hospital huele a despedidas. A flores que ya no dicen nada. A desinfectante que no limpia la culpa. El entierro fue 2 días después. Poca gente. Una mujer reservada, una vida marcada por secretos. No hubo discursos. Solo una rosa blanca. Y un adiós que me dolió más de lo que esperaba. Necesitaba respirar algo distinto, así que acepté la invitación de Sebastián para ver un partido comunitario donde él jugaría. Iba de delantero. No era gran cosa, pero verlo correr por el campo polvoriento me arrancó una sonrisa real. Nicolás y Camila también estaban. Los 3, juntos. Al final del partido, caminamos hacia el estacionamiento. Papá, dijo Camila, sin rodeos, ¿has pensado en quedarte? Me detuve.
¿Aquí? Sí, respondió Sebastián. No tiene que ser para siempre. Pero estamos reconstruyendo algo. Y no sabemos cuánto tiempo lo lograremos si solo vienes y luego desapareces otra vez. Nicolás asintió. Podrías abrir una sede de la empresa aquí. Hay talento. Y tú podrías cambiar cosas. ¿Cómo cambiaste tu vida? Los miré. Mis 3 hijos. No biológicos, pero más míos que nadie. Y por primera vez sentí que el pasado quizá no solo era ruina. Tal vez también era cimiento. No les respondí. Porque decir que sí implicaba aceptar que este pueblo también era parte de mí. Pero algo dentro ya se había empezado a inclinar. Una semilla. Una posibilidad. Y no se sentía mal. Ha pasado un mes desde que volví a este lugar. Y aunque suena raro decirlo, el aire aquí ya no pesa como antes. O tal vez soy yo quien ha aprendido a respirar distinto. Nunca imaginé que regresar me reconstruiría desde adentro, pero eso es exactamente lo que ha pasado. La sede del centro tecnológico que mi empresa decidió abrir aquí ya está en marcha. Fue idea de Nicolás, pero poco a poco se volvió un esfuerzo colectivo. Entre reuniones con el alcalde, acuerdos comunitarios, reformas y papeles, terminamos dándole forma a algo real. Algo que transforma. La inauguración fue más formal de lo que esperaba. Discursos, fotos, un grupo tocando música en vivo. El pueblo entero asistió. Y no es que sea una ciudad grande, así que cualquier novedad era un acontecimiento. Pero esta no era cualquier novedad. Era una declaración, que lo que un día se rompió, podía reconstruirse. Yo estaba con una copa de vino en la mano, rodeado de gente que ahora me veía distinto. No como el que se fue, sino como el que volvió. Y entonces los vi. Patricia y Mauricio. Entraron juntos. No como pareja, pero sí con esa familiaridad que duele. No se escondieron. No evitaron miradas. Caminaban como si aceptaran lo que había sido. Mauricio fue el primero en acercarse. Con su típica sonrisa de medio lado, esa que siempre me pareció ensayada. Esteban, felicitaciones. Esto es lo que el pueblo necesitaba. Asentí sin extender la mano. Gracias. No vine a salvar a nadie. Vine a cerrar capítulos. Patricia estaba junto a él. Vestido sobrio, mirada fija. Se notaba incómoda. Pero dio un paso adelante. No queríamos incomodarte, dijo. Tomé un sorbo del vino. Me aseguré de que mi voz no temblara. Ya no me incomodan. Ustedes perdieron ese poder hace tiempo. Solo quiero que entiendan algo, aunque los chicos hayan encontrado un lugar para el perdón, yo no olvido. Esto no es rencor. Es memoria. Ustedes me destruyeron. Me robaron años, confianza, identidad. Lo que hicieron no fue un error. Fue una elección. Y las elecciones tienen consecuencias. Mauricio bajó la mirada. Patricia asintió, en silencio. Lo sé, susurró. Y lo acepto. No dije más. Me di media vuelta y me alejé. No miré si se quedaron. Ya no importaba. Esa era mi victoria, seguir caminando sin arrastrar sus nombres como cadenas. Más tarde, cuando el sol ya se escondía y las luces del centro empezaban a brillar por primera vez, mis hijos me rodearon. Nicolás con esa mirada de orgullo discreto, Camila riendo con suavidad, Sebastián grabando con su cámara cada instante. Cenamos juntos esa noche. Por primera vez, sin temas prohibidos. Hablamos incluso de Patricia. Ellos, cada uno a su ritmo, estaban procesando su propia forma de sanar. No se trataba de olvidar, sino de no seguir arrastrando lo que ya no sirve. Lo que nos une es más fuerte que todo eso, dijo Camila. Porque tú nunca nos abandonaste, papá. Solo te perdiste un tiempo. Y nosotros también. Desde entonces, decidí dividir mi vida en 2. Paso 2 semanas al mes en la ciudad, manejo la empresa, voy a reuniones, cierro contratos. Pero cada 15 días regreso al pueblo. Me alquilé una casa pequeña cerca del lago. Con vista al bosque donde una vez fuimos de campamento. Por las mañanas tomo café con Sebastián en la panadería del centro, la misma que ahora tiene wifi y se llena de estudiantes. Camino con Camila por la antigua vía del tren, hoy convertida en un parque lineal. Nicolás y yo trabajamos en una app de asistencia para adultos mayores, inspirada en lo que vivimos con Teresa. A veces paso por el cementerio. Le hablo a mi madre. Le cuento lo que estamos haciendo. Le digo que estoy bien. Que sus nietos están bien. Que, a pesar de todo, seguimos aquí. La gente del pueblo me saluda con respeto. No por dinero. Por lo que resistí. Por volver sin destruir. Por hablar sin miedo. Por no quedarme callado nunca más. El pasado sigue ahí.
No lo niego. Pero ya no duele como antes. Ahora es solo un eco. Una historia que contar. Una advertencia, quizá. Y una prueba de que sí se puede reconstruir sobre los escombros. Mis hijos me llaman papá sin titubear. Yo los abrazo sin culpa. Y al final del día, eso es todo lo que siempre quise. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.